Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Inexplicable. Tras el éxito del primer episodio sobre 5 leyendas italianas aterradoras, hoy les presento una segunda parte, con 5 nuevas historias escalofriantes del lado oscuro de nuestro país. Tendencias populares que en algunas zonas son muy conocidas y, en ciertos aspectos, aún se mantienen, pero que en general resultan desconocidas para el gran público en todo el territorio italiano. Y algunas de estas son tan fascinantes y al mismo tiempo tan aterradoras que merecen ser sacadas a la luz. Así que pónganse cómodos, pónganse unos audífonos si pueden, y prepárense para descubrir una parte de nuestro folclore capaz de ponerles la piel de gallina. Aquí están las 5 leyendas italianas más aterradoras que nunca te han contado. Volumen 2. Colobraro, el pueblo maldito. Si hay un lugar en Italia donde la frontera entre la leyenda y la realidad se vuelve tan delgada que casi es imperceptible, ese lugar sin duda es Colobraro. Un pequeño pueblo encaramado en las laderas solitarias de Basilicata, suspendido entre la tierra y algo mucho más oscuro. No es solo un pueblo, también es un nombre que se menciona con cautela, muchas veces sustituido por expresiones como ese pueblo o el lugar, innombrable, porque muchos, incluso hoy en día, están convencidos de que solo nombrarlo puede llevar a consecuencias trágicas. Llamado el pueblo donde nunca pasa nada, en realidad es escenario de inquietud constante y sutil. Un lugar donde, según rumores de hace décadas o siglos, cualquier gesto puede tener consecuencias inesperadas. Cada palabra puede liberar fuerzas invisibles. Cada visitante puede llevarse parte de esa energía oscura atrapada entre sus antiguas piedras. ¿De dónde surge esta fama siniestra? Sus orígenes se pierden en las anécdotas del tiempo. Algunos cuentan sobre antiguas brujas que habitaban los bosques alrededor del pueblo, mujeres capaces de invocar espíritus y lanzar maldiciones con una simple mirada. Se dice que en la Edad Media, el pueblo era un centro de prácticas ocultas, donde las artes mágicas se transmitían de generación en generación como una herencia peligrosa. Y de hecho, incluso hoy algunos ancianos del lugar hablan con temor de ciertas mashare, figuras parecidas a brujas que leían el destino, rompían lazos o causaban enfermedades usando oraciones y fórmulas olvidadas. Algunos atribuyen la mala fama de Colobraro a un episodio específico. Se dice que en una sesión del Consejo Municipal, 41 abogado, para demostrar que la mala suerte del pueblo era solo fruto de la superstición, pronunció la frase: "Si lo que digo no es cierto, que se me caiga la lámpara en la cabeza". Pocos segundos después, la pesada lámpara del salón realmente se estrelló contra el suelo, a pocos centímetros del abogado. No había ninguna razón racional que pudiera explicar lo que sucedió. Desde entonces Colobraro se volvió sinónimo de maldición, y muchos empezaron a tener una fe ciega en su oscura influencia. La lección es más profunda que esa anécdota. Los habitantes hablan de objetos que desaparecen misteriosamente para luego reaparecer en lugares imposibles, de niños que de repente dejan de hablar, de animales que se comportan de manera irracional, y de sombras que se mueven donde no deberían estar. Algunos dicen haber oído lamentos nocturnos en los callejones desiertos del pueblo. Otros relatan sensaciones de frío y de ser observados incluso estando solos. Colobraro resulta aún más inquietante porque la maldición parece extenderse más allá del pueblo. En los pueblos vecinos, solo mencionar su nombre causa superstición y desconfianza. Se cuentan historias de bodas canceladas, negociaciones comerciales que se vienen abajo e incluso enfermedades inexplicables. Todo se atribuye solo por haber tenido relación con alguien de Colobraro.
Curiosamente, esta fama oscura ha atraído a curiosos, aficionados a lo paranormal y viajeros temerarios. Algunos intentan explicarlo racionalmente, mencionando autosugestión colectiva o simple casualidad. Pero cuando alguien intenta desmontar el mito, pasa algo que lo hace cambiar de opinión. Un contratiempo, un accidente o un malestar repentino. ¿Coincidencias? Bueno, tal vez, pero no se puede negar que son realmente muchas, quizás demasiadas. Colobraro no es simplemente un pueblo abandonado en el tiempo. Es un enigma, un símbolo viviente del poder que las historias, las creencias y los miedos pueden tener sobre la realidad. Y entonces, si alguna vez se encuentran en Basilicata, entre los montes lucanos, y alguien les señala un camino diciéndoles que es mejor no pasar por ahí, háganle caso. Quien se mete con Colobraro termina con problemas graves. El hombre lobo de Villa Borghese. Adentrémonos ahora en el corazón palpitante de Roma, en uno de los lugares más queridos y sugestivos de la ciudad eterna, Villa Borghese. Un parque extenso funciona como oasis verde entre antiguas calles romanas. Un refugio de paz y belleza, con avenidas sombreadas, fuentes artísticas, museos con obras maestras y rincones que parecen suspendidos en el tiempo. Sin embargo, detrás de esta fachada idílica, bajo la luz plateada de la luna, se esconde un secreto oscuro. Una leyenda que ha echado raíces en el folclore romano y en el miedo ancestral. La leyenda del hombre lobo de Villa Borghese nace en una Italia herida y fragmentada por la Segunda Guerra Mundial. Un país que intentaba reconstruirse entre los escombros y las incertidumbres de la posguerra. A finales de los 40 y principios de los 50. Una época marcada por tensiones sociales y por una atmósfera cargada de inquietud, en la que las antiguas supersticiones parecían volver a surgir entre la gente común. Fue precisamente en ese contexto cuando empezaron a circular casi como susurros llenos de temor, relatos sobre una criatura misteriosa que supuestamente rondaba entre las sombras del parque romano. Se hablaba de una figura aterradora, mitad hombre y mitad lobo. En noches de luna llena recorría sigiloso los senderos y bosques de Villa Borghese. Una sombra inmensa y amenazante, con garras afiladas como navajas, y un cuerpo cubierto de pelaje oscuro, capaz de emitir un aullido escalofriante, un sonido helado que parecía desgarrar el silencio de la noche romana. Numerosos eran los testimonios de transeúntes que afirmaban haberse sentido observados, perseguidos, incluso agredidos, mientras caminaban solos entre los árboles y las antiguas estatuas del parque. Varios aseguraban ver los ojos de la bestia brillar en la oscuridad. Un resplandor siniestro que sugería la presencia de algo sobrenatural, una pesadilla que no tenía nada de humano. Los periódicos de la época, atraídos por el sensacionalismo y el miedo, publicaban estas historias con gran alboroto, alimentando el pánico entre los ciudadanos. Las autoridades, antes escépticas, no pudieron ignorar la situación cuando en 1949, una serie de agresiones misteriosas alteró la tranquilidad de Villa Borghese. Personas que resultaban heridas, sin una razón aparente, por figuras misteriosas, con arañazos profundos y testimonios de gritos desgarradores provenientes del parque en las horas más oscuras. La policía inició la investigación y pronto surgieron muchos testimonios. Así, un joven terminó como chivo expiatorio. Aparentemente, todo era normal, pero una vez arrestado, frente a los investigadores, con una mirada febril y una voz quebrada por la angustia, confesó algo increíble. En las noches de luna llena, sentía dentro de sí una fuerza primordial y salvaje, un poder animal que lo transformaba radicalmente, dándole una fuerza sobrehumana e instintos feroces. ¿Era víctima de una maldición antigua o sufría trastornos psicológicos y alucinaciones? La ciencia de entonces trató de explicar estos fenómenos con teorías clínicas como la licantropía mental o la disociación de personalidad. Pero el pueblo romano prefirió abrazar la versión más oscura y fascinante, la del verdadero hombre lobo, que merodea en las noches silenciosas de Villa Borghese. Ese joven terminó en prisión, pero la leyenda no se apagó. Al contrario, se arraigó cada vez más profundamente en el imaginario colectivo de la ciudad,
convirtiéndose en un relato que aún hoy se susurra, cuando la luna está llena y el parque vacío. Muchos romanos, incluso hoy, evitan caminar solos de noche por esos senderos por temor. Si te cruzas con esa sombra feroz, ese susurro salvaje que surge de los árboles centenarios. Y así, si se encuentran en Roma y la noche los invita a un paseo solitario, recuerden esta historia. Observen la luna y escuchen los sonidos nocturnos. No serán solo el susurro de las hojas o el viento que se cuela entre las ramas. Quizás sean los pasos de una antigua criatura oculta en las sombras de Villa Borghese. Un vestigio de una época en la que la oscuridad ocultaba secretos terribles, listos para salir a la luz cada vez que la luna llena iluminaba Roma. Porque ciertas leyendas, más que desafiadas, deben ser respetadas y a veces solo temidas. La momia que grita de Ferentillo. En el corazón verde de Umbría, existe un lugar que une la belleza de un paisaje de postal con el encanto oscuro de un misterio sin tiempo. Su nombre es Ferentillo, un pequeño pueblo medieval incrustado entre las rocas y sumido en el silencio, protegido por antiguas murallas y construido sobre leyendas que resisten a los siglos. Las calles estrechas y tortuosas fluyen como velas sobre un gigante dormido. Las casas de piedra susurran secretos de antiguos habitantes. Y sin embargo, bajo esta tranquila apariencia hay algo que inquieta. Justo al pie de la iglesia de San Esteban, en lo que alguna vez fue una simple cripta funeraria, hoy se esconde uno de los lugares más inquietantes de Italia. El Museo de las Momias de Ferentillo, un pequeño espacio subterráneo donde decenas de cuerpos momificados de forma natural yacen desde hace más de 4 siglos, conservados de manera impresionante. Sus bocas entreabiertas, los dientes aún visibles, las manos contraídas en posturas que evocan tensión y dolor, son realmente increíbles. Pero el detalle más desconcertante es que estas momias parecen observarnos. Quienes visitan el museo suelen contar que sienten que los observan, como si esos ojos ya vacíos todavía tuvieran algo que decir. Algunos parecen serenos, otros parecen capturados en medio de un grito o súplica. Y entre todos esos cuerpos momificados, hay uno que de inmediato llama la atención. Es conocido como la momia que grita, y la razón por la que fue bautizada así salta a la vista. Su boca está completamente abierta en un grito desgarrador. Las órbitas profundas parecen observar a quien se acerca. Sus manos están dirigidas hacia el pecho, como si quisiera rechazar algo o a alguien. Nadie conoce su identidad, no hay registros ni inscripciones que permitan identificarla. Pero su rostro, o lo que queda, transmite tal angustia que sugiere que sus últimos momentos fueron escalofriantes. Los estudiosos suponen que podría haber sido enterrada viva, víctima de un error o tal vez de un castigo cruel. Y ante un enigma de tal magnitud, las leyendas surgieron como hongos aquí. Según una de las más antiguas, la momia gritona habría sido una bruja condenada a ser encerrada en los muros sagrados de la iglesia para purificar su alma corrompida. Otros cuentan que era una joven acusada de adulterio, castigada con una muerte lenta, dejada a morir de hambre y de miedo en la completa oscuridad. Algunos ancianos del lugar cuentan una historia diferente, la de una maldición. Dicen que quien mira a la momia puede cargar su tormento, y no sería, en absoluto, solo una creencia popular. A lo largo de los años, muchos testigos, turistas, historiadores y religiosas han relatado fenómenos inexplicables. Voces suaves surgen en la noche, y pasos misteriosos se oyen cuando el museo está vacío y cerrado. Objetos que se mueven solos, sombras fugaces que se vislumbran en los reflejos de las vitrinas de vidrio. Uno de los relatos más conocidos es el de un fotógrafo que, tras fotografiar a la momia que grita para el museo, empezó a tener una pesadilla recurrente. En ese sueño era perseguido por una mujer de rostro gris, con el cabello largo y negro y la boca abierta en un grito distorsionado. Los sueños siempre acababan igual, con la mujer que lo alcanzaba y lo miraba a los ojos, contrariada y acusadora. No decía una palabra, pero esa mirada ya lo decía todo. Había algo que la perturbaba profundamente, que no le permitía descansar en paz. Después de meses de tormento, el hombre contactó al museo pidiendo que la foto fuera destruida,
Estaba convencido de que esa toma había despertado algo que no debía ser perturbado. Al parecer, cuando la fotografía desapareció, las pesadillas finalmente cesaron. Pero hay una pregunta que sigue fascinando a científicos y ocultistas de la misma manera. ¿Cómo y por qué ocurrió este extraño fenómeno? Los estudiosos han planteado la hipótesis de que la momificación de los cuerpos ocurrió gracias a la presencia en esta zona de un rarísimo microclima subterráneo, combinado con microorganismos particulares del suelo, capaces de impedir la descomposición de los cadáveres. Una explicación racional, sí. Pero entonces, ¿por qué solo en esta cripta y no en otras de la región? Algunas momias muestran expresiones serenas, mientras que otras, como la que grita, parecen atrapadas en desesperación eterna. Hay quienes creen que el lugar mismo está cargado de energía, un nudo oscuro y misterioso que une espiritualidad, muerte y memoria. Algunos creen que rituales antiguos, nunca desaparecidos del todo, dejaron una huella activa bajo las piedras de la iglesia. Quizás la respuesta aún está en la oscuridad de la cripta, donde los cuerpos duermen eternamente. Y el misterio permanece. Un enigma imposible de resolver. ¿Qué esconden realmente las momias de Ferentillo? ¿Qué historia intentan contar? ¿La llena de San Giorgio? Imagina caminar por un pueblo piamontés, donde las calles empedradas nos transportan al pasado. El aire es húmedo, las nieblas se levantan lentamente de los campos circundantes, envolviendo todo en un silencio amortiguado. Las casas antiguas te miran con ventanas entreabiertas como ojos cansados, mientras el viento susurra en los callejones, como si ocultara secretos demasiado oscuros para decirse en voz alta. Estamos en San Giorgio Canavese, un tranquilo rincón del Piamonte, en el campo de Turín. Como en muchos lugares pacíficos, aquí también hay una terrible leyenda. Una historia que habla de sangre, locura y silencio, de un hombre que se convirtió en símbolo del horror, que pasó a la historia con un nombre que aún hoy hace estremecer: la llena de San Giorgio. Estamos a finales del siglo XIX, quizás a principios del siglo XX. Se desconoce la fecha exacta. Las historias se transmiten de boca en boca, y cada generación añade un detalle, un susurro, una imagen más terrible que la anterior. En esos años vivía en el pueblo un carnicero, un hombre solitario, reservado, que rara vez hablaba con los clientes y que nadie recordaba haber visto jamás rodeado de amigos o familiares. Sin esposa, sin familia, solo él, su tienda y sus cuchillos. Era famoso por sus exquisitos embutidos, de sabor único e inconfundible, que atraía compradores incluso de otras provincias. Gente que llegaba a caballo, en carruaje, para probar su carne ahumada, sus embutidos, su especialidad de la casa. Con el tiempo, ciertas rarezas despertaron sospechas entre los habitantes. Nadie veía llegar ganado, ningún proveedor, ningún ruido nocturno de animales destinados al matadero. Sin embargo, cada mañana la vitrina del carnicero estaba llena, demasiado llena. Algunos susurraban que tenía una granja privada. Otros, los más ancianos, empezaron a mirarlo con temor. Decían que por la noche en su tienda se veían luces encenderse y apagarse, y que en ciertas ocasiones se escuchaban ruidos como gritos ahogados o golpes fuertes. Pero nadie se atrevía a investigar a fondo. Luego empezaron las desapariciones. Hombres de paso, vendedores ambulantes, jornaleros sin familia. Nadie del lugar, nunca. Pero ciertamente, después de poner un pie en San Giorgio, algunos nunca se fueron. Y en el pueblo, alguien empezó a juntar las piezas. Las extrañas ausencias, la carne abundante y el fuerte olor que salía de la tienda incluso de noche. La leyenda dice que la desaparición de un joven forastero marcó un antes y un después en la historia. Lo vieron entrar a la carnicería, pero nunca salir. Los familiares, preocupados, alertaron a las autoridades y por primera vez la puerta trasera de la tienda fue forzada. Lo que se cuenta hoy es, por decirlo menos, alucinante. En la trastienda, envueltos en penumbra,
un olor nauseabundo los golpeó como una ola. No era solo sangre animal, era algo más dulce, más denso, más humano. Ahí los agentes hallaron lo impensable: restos humanos, huesos entre desechos de matadero, cabezas en calderos hirvientes y carne colgada de ganchos que no parecía de ningún ser conocido. Era un matadero del horror, un teatro de la locura. El país fue sacudido por una ola de terror. La noticia se propagó rápidamente, pero las autoridades intentaron encubrir el caso, según los relatos. Demasiado impactante y peligroso para la opinión pública. Ningún informe oficial, ningún juicio, ningún nombre. Son rumores, rumores y miedo. Hay varias versiones sobre lo que le pasa al carnicero. Algunos juran que fue linchado por una multitud enfurecida y quemado vivo dentro de su propia carnicería. Mientras que otros sostienen que fue declarado loco y encerrado en el manicomio, donde murió en silencio, sin confesar nunca nada. Pero el apodo, ese sí, se quedó: la hiena. ¿Y pueden imaginar por qué se lo pusieron? Bueno, porque se decía que, como las hienas, bestias y necrófagas, se alimentaba de los restos de sus víctimas, además de dárselos de comer a los desafortunados clientes que decidían pasar por su tienda. Hoy de la carnicería no queda nada, solo ruinas, piedras ennegrecidas y algunos ladrillos sucios que nadie se atreve a tocar. Sin embargo, los vecinos cuentan cosas extrañas. Un olor del patio se eleva en el aire otoñal. Figuras en sombra observan en silencio desde ventanas tapiadas de las ruinas. Y en ciertas noches se dice que se puede oír el sonido metálico de cuchillos que están siendo afilados. Una leyenda, bueno, muy probable. Un cuento creado para asustar a la gente o para mantener alejados a los curiosos de lugares peligrosos. Pero quien vive en San Giorgio, quien creció ahí, quien conoce cada rincón del pueblo, ni siquiera piensa en reírse. Cuando se menciona al carnicero, Ansi cambia de expresión y baja la mirada. Porque en el fondo todos lo saben. Siempre hay algo de verdad en las historias más terribles, incluso en aquellas que nadie quiere recordar. Y en caso de duda, si alguna vez pasas por San Giorgio Canavese, mejor no preguntar de dónde viene la carne. La Casa de las Almas. Ahora nos movemos a Génova. Pero no es su parte más conocida, la de los barcos, los callejones estrechos y los mercados con olor a mar. No, nos adentramos entre las colinas, donde el tiempo parece haberse quedado atrapado entre las ramas y las piedras, y donde las almas dicen que nunca han dejado de vagar. Estamos en el barrio de las colinas de Voltri, que alguna vez fue un pueblo autónomo, y hoy es parte integral de la ciudad. A lo largo de la Via dei Giovi, una calle antigua y tortuosa, que en su momento fue una de las principales vías de comunicación entre Liguria y Piamonte. Arteria transitada por siglos por caminantes, peregrinos y comerciantes, personas solitarias con sueños o secretos, sin saber qué destino les aguardaba bajo la sombra del bosque. Aquí, donde la vegetación crece salvaje y las zarzas se entrelazan como manos esqueléticas, ahí se oculta uno de los lugares más inquietantes de Liguria. La famosa Casa de las Almas. Hoy es poco más que una ruina, pero en el pasado era una posada conocida. Construcción simple de piedra, techo inclinado y establo para caballos. A primera vista, nada sospechoso. Un refugio para viajeros que recorrían días bajo el sol o la lluvia, buscando cama seca y comida caliente. Pero detrás de esa fachada acogedora, se escondía algo terrible, algo monstruoso. De acuerdo con rumores de generaciones, los encargados de la posada eran en realidad asesinos. Actuaban precisamente durante la noche. A los viajeros más ingenuos o solitarios, los recibían con amabilidad, los sentaban, les daban de comer, y luego los mataban mientras dormían y los robaban. Sus cuerpos, cuentan, eran enterrados en los campos detrás de la posada o arrastrados al espeso bosque, donde nadie los encontraría jamás. Algunas crónicas de la época realmente hablan de hallazgos inquietantes, huesos que salieron a la superficie después de lluvias torrenciales, restos humanos encontrados durante la labranza de los campos, objetos personales que parecían pertenecer a desaparecidos que nunca regresaron. Pero nunca arrestaron a nadie, no hubo juicio ni condena.
Un día la posada cerró. Sin previo aviso, sin explicaciones, así como había abierto, cerró sus puertas, envuelta en un denso halo de misterio. Los vecinos cuentan que nadie la compró jamás, que las puertas fueron clavadas, las ventanas tapiadas y que noche tras noche, algo seguía moviéndose ahí dentro. Luces parpadeantes, sombras que se asomaban detrás de los vidrios rotos y extraños lamentos que el viento llevaba hasta las casas del pueblo. Con los años y la guerra, el recuerdo de la Casa de las Almas pareció desvanecerse bajo el polvo. Tras la Segunda Guerra Mundial, mientras las familias buscaban refugios económicos para empezar de nuevo, alguien desafió la suerte. Una joven familia, atraída por el precio irrisorio del inmueble e incrédula ante las leyendas, decidió mudarse a la casa maldita. Creían que lo que decían de ella eran solo supersticiones sin fundamento. Pero muy pronto, la morada comenzó a mostrar su verdadero rostro. Según la familia, las habitaciones estaban heladas incluso en verano, los vidrios se empañaban sin razón, y por la noche se oían susurros tras las puertas cerradas. Se escuchaban pasos ligeros, golpeteos en las escaleras, los objetos desaparecían sin explicación lógica, y la sensación de inquietud era constante. Luego, la hija menor de la pareja comenzó a comportarse de manera extraña. Cada noche despertaba a la misma hora llorando. Decía que veía a una mujer, una figura inmóvil al final del pasillo, vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro, o lo que quedaba de él. Una mujer que no hablaba, pero que parecía llorar de manera desesperada, constantemente. Pocas semanas después, la familia huyó. Abandonaron todo. Muebles, ropa, fotos. Nunca volvieron ni por una cuchara. Y dejaron atrás una promesa. Nunca volveremos a entrar en esa casa, ni por todo el oro del mundo. Y desde ese momento, la Casa de las Almas quedó suspendida en un silencio eterno. La naturaleza empezó a reclamarla. Hiedra en las paredes, ramas que entran por las ventanas, musgo en los muros. Pero nadie se atrevía a acercarse, y ninguno de los residentes fue capaz de olvidar lo que sucedió. Luego, en los años 80, el misterio volvió a explotar. La radio-televisión italiana decidió hacer un reportaje para el programa Hechos extraños de gente común. Los periodistas entraron con cámaras a la casa abandonada, grabando habitaciones en ruinas, pasillos con hojas y paredes agrietadas. Pero fue en el montaje final, durante la edición del reportaje, cuando ocurrió algo inexplicable. Mientras el enviado caminaba entre las habitaciones por un solo instante, en un solo fotograma, apareció algo, una sombra, una figura. Al fondo de un pasillo oscuro, se distinguía claramente el perfil de una mujer con ropa de época, inmóvil con los brazos a los costados, el rostro borroso. Nadie notó nada durante la grabación, pero los espectadores sí lo vieron en la casa. Las llamadas a la redacción se multiplicaron. Alguien grabó el reportaje en Video Home System y lo analizó cuadro por cuadro. Y esa figura estaba ahí. ¿Real? ¿Un defecto de la cinta? ¿Un truco televisivo? Nadie lo supo nunca. Desde entonces, la Casa de las Almas dejó de ser solo una leyenda y se volvió un misterio real. Un documento de prueba. Entró en el imaginario colectivo como uno de los lugares más embrujados de Italia. Un lugar donde la frontera entre vivos y muertos es casi inexistente. Y quizás, todavía hoy, entre esos muros devorados por la humedad y las raíces, hay quien espera. Un alma en pena, condenada a revivir cada noche el último instante de su existencia, esperando que alguien, lo suficientemente valiente o lo suficientemente ingenuo, regrese a escucharla. Así concluimos este recorrido por las leyendas italianas aterradoras. En este punto no me queda más que dejarles la palabra a ustedes. ¿Qué historia les incomodó más? ¿Ya conocían alguna? ¿Quieren añadir algún detalle a lo que conté? Háganlo en un comentario. Antes de terminar, tengo una petición. Las leyendas más bonitas son las que ustedes mismos cuentan o sugieren, así que si conocen alguna que merezca ser incluida en otro episodio del podcast, les invito a hacérmela saber. Escríbanme un correo electrónico a la dirección de L'inspiegabile,
Y con gusto la tomaré en cuenta. Un saludo y hasta la próxima cita con L'Inspiegabile. El podcast Inspiegabile es original, escrito y dirigido por Luca Parrella, con diseño de sonido de Matteo D'Alessandro. Si te gustó este episodio, deja un like, suscríbete al canal en YouTube o compártelo con tus amigos. Un saludo y hasta la próxima cita con L'Inspiegabile.